de amor. Corazones quizás endurecidos, ¿verdad? Por diferentes circunstancias o motivos. Y el Señor sigue extendiendo su mano de amor para atraerlos hacia Él. Ayer compartíamos por la mañana en una reunión de líderes de jóvenes en el puerto, y una de las áreas o aspectos que destacamos de cómo el enemigo está trabajando para destruir la vida de los jóvenes es en la identidad. Pero no es algo que sea exclusivo de los jóvenes, también es extensible a muchos hombres y mujeres de Dios, maduros en edad y maduros en la fe. Porque cuando el enemigo consigue engañarnos en cuanto a nuestra identidad de hijas y de hijos, automáticamente nos aleja de aquel que nos da identidad, que es nuestro Padre, y de consecuencia nos paraliza para cumplir con la voluntad y deseos de nuestro Padre. Y el Señor sigue empeñado en recordarnos, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Amén. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. No somos cristianitas y cristianitos de domingo que van un día a la semana, cumplen con un ritual. No, somos sus hijos todo el tiempo, las 24 horas y hasta la eternidad. Amén. Tenemos ese privilegio y debemos disfrutar de ese privilegio. Así que si hay dureza en tu corazón, yo te invito, yo te animo en esta mañana, pégate un buen sopapo delante del espejo. No dejes que te lo haga yo porque entonces te vas a enfadar conmigo. Pégate un buen sopapo y di, espabila, espabila, porque Dios es tu Padre. Despierta, despierta. Eres un hijo, eres una hija de Dios. No tienes nada que temer. No tienes por qué huir, no tienes por qué vivir una vida distinta de la que el Señor ha diseñado para ti. Escucha la voz de Dios, no seas rebelde y disfruta de la vida con el Señor. Amén. El viernes meditábamos acerca del poder de la oración y hoy vamos a dar un paso hacia atrás para que el poder de esa oración que Dios nos ha dado pueda manifestarse en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer a través de una frase que los discípulos de Jesús expresaron en un momento muy determinado de sus vidas. Yo estoy convencido que de casi todos los que estamos aquí, la gran mayoría anhelamos una relación más íntima con el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos anhelamos una relación más íntima con Jesús? Yo, si les soy sincero, estoy desesperado por esa relación, cada día más. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí. Es que si hemos conocido al Señor de verdad y de corazón, lo único y lo que más deseamos es conocer más y más al Señor. De otra manera, es que tal vez no lo hemos conocido. Tal vez lo hemos conocido de oídas, tal vez lo hemos conocido a distancia, pero quien ha conocido al Maestro en la cercanía de corazón, lo único que su corazón anhela y desea cada día es intimar con Él, estar cerca de Él. Necesitamos, hermanos, desesperadamente a Jesús. Por lo menos yo lo necesito. Necesitamos ser llenos de Jesús. Yo lo necesito. Necesitamos conocerlo mucho más en lo íntimo. Por lo menos yo lo necesito. Vamos a leer un pasaje que está a continuación de lo que leíamos y en lo que meditábamos el viernes. ¿Os acordáis que el viernes hablábamos? De lo que anoche, he predicado 4 veces en 2 días y estoy mareado. De lo que anoche meditábamos con los hermanos, por la tarde, con los hombres en nuestra reunión. Ayer hablábamos de ese momento en que Marta y María estaban con Jesús y cómo cada una de ellas lo vivía de forma muy distinta y diferente. Pero aquí en Lucas dice que a continuación aconteció, Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Lucas 11, versículo 1. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Esto lo veíamos el viernes en Mateo capítulo, creo recordar, lo tengo por aquí, Marcos. Teníamos en el Evangelio de Marcos, estábamos meditando el viernes pasado, y le dicen, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, queremos aprender a orar.
Los discípulos están manifestando la misma necesidad que tú y yo tenemos. Necesitamos aprender a hablar con el Padre. Necesitamos aprender a relacionarnos con el Padre. Porque a ti te vemos, Jesús, pero al Padre no lo vemos. Y nosotros te vemos a ti cómo te relacionas con tu Padre. Y queremos hacerlo como tú lo haces. Pero fijaros, hacen esta petición justo cuando la Biblia dice, Jesús terminó de orar. Es decir, vieron a Jesús y le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer aquello que Él había hecho. Saben, llevo más de 27 años en el Evangelio y he conocido a miles de creyentes, he conocido multitud de pastores, de ministerios, congregaciones, muchas denominaciones. He tenido el privilegio de ver milagros, manifestaciones sobrenaturales de Dios, sanidades, liberaciones, derramamiento del Espíritu Santo, conversiones. Y he tenido incluso el inmerecido privilegio y honor de ser usado por el Señor para orar por personas y que éstas fueran sanas, liberadas, recibieran el Espíritu Santo o incluso fueran liberadas de posesiones demoníacas. Pero aún así, hay algo que cada día le sigo pidiendo al Señor. Y es, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Fijaros, si estudiamos detenidamente este pasaje, a continuación Jesús, ¿qué es lo que hace? Cuando oréis, decid así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Es decir, les está dando lo que decíamos o enseñábamos el viernes, un modelo de oración, no una fórmula mágica, sino un modelo de oración. Pero si estudiamos todo el Evangelio de Lucas, vemos que esta petición no llega en el primer momento en que Jesús se aparece a sus discípulos, no llega justo después de que Él los llama y se los lleva para enseñarlos y discipularlos, no. Lucas era historiador, además de médico, y este hombre, cuando escribió su Evangelio y después el libro de los Hechos, lo hizo de forma cronológica o lo más cronológica posible en cuanto a la información que había recabado. Y vemos que Jesús había estado ya bastante tiempo con sus discípulos antes de que estos le pidieran, enséñanos a orar. Es más, ya habían vuelto de su primera campaña evangelística, lo que la palabra enseña en un capítulo antes, la misión de los 70. Habían vuelto de predicar, de sanar, de liberar, y estando Jesús, después de visitar a Marta y a María, orando, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Habían visto, como podemos observar en el capítulo 4, entre otras cosas, porque la palabra nos enseña que lo que Jesús hizo no se puede resumir en un solo libro, ¿verdad? Pero lo que la palabra o el Evangelio de Lucas nos enseña es que había liberado a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Capítulo 4, versículo 31. Había sanado a la suegra de Pedro. Había sanado y liberado a muchos en el versículo 40. Había recorrido toda Galilea predicando. Después en el capítulo 5 dice que Jesús había obrado la primera pesca milagrosa, que había sanado a un leproso, había sanado también a un paralítico. Y nos dice todo lo que pasaba entre media de cada uno de estos milagros. En el capítulo 6 sanó a un hombre enfermo de una mano, atendió a multitudes sanando y liberando, como dice el versículo 7, a todos los que se le acercaban. Habían visto a Jesús predicar el sermón más poderoso y glorioso que jamás se ha predicado, las bienaventuranzas. En el capítulo 7, habían visto a Jesús sanar al siervo de un centurión romano. También habían visto resucitar al hijo de la viuda de Naín. En el capítulo 8, cuando estaban temerosos de perder su vida, vieron a Jesús como Señor y soberano sobre los vientos y las tempestades. Vieron a Jesús calmar la tempestad, liberar al endemoniado gadareno, sanar a la hija de un principal de la sinagoga, sanar a una mujer que tenía flujo de sangre. En el capítulo 9 vemos que ellos estuvieron con Jesús cuando éste alimentó a más de 15.000 personas. Y a continuación liberó a un niño que estaba endemoniado después de haberse transfigurado. Esto podemos leerlo rápidamente, pero nos da a entender de que eran acontecimientos que se extendieron a lo largo del tiempo. Quizás llevaban ya 1 o 2 años con Jesús, no lo sabemos. Sus vidas habían sido impactadas por el Maestro. Habían visto el poder que emanaba de Jesús. Habían visto la gracia con la que Jesús hablaba, con la que Jesús predicaba. Habían visto el amor con el que Jesús abrazaba a todos. Se dejaba tocar por las prostitutas, tocaba a los leprosos, tocaba incluso a los cadáveres. Y después de todo eso,
el Señor los envía a su primera misión evangelística. Y entonces los discípulos vuelven contentos, vuelven llenos de gozo, vuelven llenos de alegría. Lo encontramos en el capítulo 10, un poquito antes de lo que hemos leído esta mañana. Dice, Señor, mira lo que hemos hecho en tu nombre. Hemos predicado el Evangelio, la gente ha respondido al Evangelio. Hemos orado por los enfermos, el Señor los ha sanado. Hemos orado por los endemoniados, Dios los ha liberado. Y de repente Jesús, que casi siempre nos pilla a contrapié, les dice, vale, muy bien, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa esto? Porque no sé para ti, pero para mí sería un chasco tremendo. Venir todo motivado, venir todo flipado y decir, Señor, mira Señor, ¡wow! Mira todo lo que he conseguido en tu nombre. Y que el Señor me diga, pero si no es para tanto, hombre. No te fijes tanto en esas cosas, sino en algo mucho más importante, que tu nombre está escrito en el cielo. Yo creo que más de uno de sus discípulos, como tú y yo, se quedaron un poco confusos y tal vez desilusionados. Porque si observamos sus vidas, algunos tenían aspiraciones, Algunos querían estar a la diestra y a la izquierda del maestro en el cielo. Otros querían sobresalir. Otros incluso tenían intenciones de hacerse ricos con la bolsa del maestro. O sea, que había diferentes aspiraciones y motivaciones entre el grupo que acompañaba a Jesús. Pero ¿qué es lo que el Señor está queriendo enseñarles y enseñarnos? Que debemos gozarnos, hermanos, y guarda esto en tu mente y en tu corazón, de que nuestro Padre Celestial nos conoce por nombre y nos reconoce como sus hijos. Es decir, que tenemos una identidad en Cristo. No de que podemos hacer grandes cosas en Cristo, que sí, sino de que somos hijos de un Padre que está en los cielos, que no solamente nos conoce, sino que nos reconoce como sus hijos. Amén. No se trata, hermanos, de todo lo que podemos hacer en el nombre de Dios, ni de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Se trata más bien de si conocemos a Dios y somos conocidos por Él. Esa es la vida cristiana. Que Dios nos amó para que nosotros pudiéramos amarle a Él. Que Dios nos conoció por nombre aún antes de que nosotros lo hubiésemos conocido. Y ahora podemos conocerle a Él. Jesús está poniendo las prioridades en orden en el corazón de sus discípulos. Y el Señor quiere que las tengamos también claras en nuestros corazones. Como les compartí ayer a los hermanos, no fuimos creados para servir a Dios, sino para tener una relación con Él, que es muy diferente. Ahora bien, teniendo una relación íntima y personal con el Maestro, seguimos el ejemplo del Maestro, el cual no vino para ser servido, sino para servir. Así que de consecuencia, estando cerca de Jesús, intimando con Jesús, conociendo a Jesús, hacemos lo que Jesús hace. Y Jesús ha venido para servir a sus hermanos, para servir a esta humanidad, así también nosotros. El servicio es el resultado de seguir el ejemplo de Jesús. Y ese ejemplo fue el que los discípulos quisieron seguir. Venían, como decimos, todos motivados. El Señor les baja de las nubes, los lleva de un lado para otro, a visitar a Marta y a María, los lleva a enseñarles diferentes enseñanzas acerca del reino de los cielos, les cuenta la parábola del buen samaritano. Jesús se regocija cuando ve que Dios se ha revelado a los sencillos, a los niños, a los pobres. Y entonces dice que Jesús, después de haber estado tomando café con Marta y con María, se va a orar a un lugar aparte. Pero qué curioso, estaba en un lugar aparte y los discípulos le estaban viendo. O sea que no se escondió demasiado o no se escondió demasiado bien. Porque lo vieron y le dijeron, Señor, vale, hemos entendido una cosa, lo importante no es, o lo prioritario, lo más importante no es todo lo que podemos hacer a través de ti y por tu Espíritu. Hemos entendido que de la misma forma en que tú te relacionas con el Padre, nosotros podemos relacionarnos con el Padre también. Así que le dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es verdad que hemos sido llamados a crecer
y a dar fruto, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Tenemos ahí como una palabra que Dios nos dio y una palabra en la cual meditamos y en la cual ponemos empeño cada día de nuestras vidas. Pero tanto crecimiento como fruto deben ir siempre de la mano en nuestras vidas, ya que ambas dependen de nuestra relación con Cristo. Para dar fruto espiritual, solamente necesitamos a Cristo. Y para crecer espiritualmente, Cristo es más que suficiente. Ahora, podemos crecer mucho y no dar fruto. O podemos dar fruto y no estar creciendo. Y en alguno de esos dos aspectos, Cristo no está presente. Y alguien puede decir, ¿y eso cómo se come? Es bien sencillo. Hay personas que en ocasiones están haciendo cosas en la iglesia que aparentemente están dando fruto, pero no están dando fruto espiritual para Dios. Están trabajando, son asalariados, son empleados de la iglesia. No porque la iglesia así los tenga, sino porque así se sienten y así se mueven. Hacen las cosas por obligación, por sentido de responsabilidad, porque nadie más supuestamente quiere hacerlas. Pero no están dando fruto. Hay personas que se consagran a una vida de oración, a una vida de estudio y lectura de la palabra, a una vida de asistencia impecable a los cultos, pero luego nunca hacen nada más que calentar una silla y orar por la humanidad. Cristo no está presente, porque el Evangelio de Cristo, mis amados hermanos, es un evangelio práctico, extremadamente práctico, que se aplica a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, si eso está pasando en tu vida o en la mía, es porque realmente no sabemos cómo orar. No nos estamos comunicando, relacionando correctamente con el Padre. Porque el Padre nos promete que todas las cosas que Cristo hizo, las haríamos nosotros también, e incluso mayores. ¿Pero cómo? Si Cristo es Dios y nosotros somos humanos. Por medio de una relación correcta con el Padre a través del Espíritu Santo. Y eso los discípulos lo comprendieron. Podemos hacer muchas cosas. Podemos sanar, podemos liberar, podemos predicar y que la gente se salve, pero, solamente estaremos seguros de quiénes somos y de quién es Dios para nosotros cuando nos relacionemos correctamente con Él. De hecho, Juan 15 nos dice que fuera de Él, nada podemos hacer. No podemos dar fruto. ¿Y de qué fruto nos está hablando aquí el apóstol? ¿Nos está hablando de hacer milagros, de ser grandes predicadores o de echar fuera demonios? No, no está hablando de eso. Jesús enseña, después en el Evangelio de Lucas también, que por sus frutos conoceremos a las personas. No por sus palabras, ni siquiera solamente por sus hechos, sino por su vida. Por su vida. Habrá muchos que digan, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y entonces el Señor dirá, ¿cómo? Perdonad una cosa, pero yo a vosotros no os conozco, nunca os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿De qué fruto nos está hablando el Señor? ¿De lo que ve el corazón el ojo en la carne o lo que ve el corazón en el espíritu? ¿De qué fruto está hablando el Señor? Porque en la palabra, en el libro de los Hechos, se nos dice que a los hermanos de Antioquía se les empezó a llamar por primera vez cristianos. ¿Y por qué? Porque en ese pasaje no se nos habla de milagros y prodigios, pero sí se nos habla de una iglesia que predicaba y luego vivía aquello que predicaba. Es decir, veían a Cristo en su predicación y en sus vidas. Es el fruto del que nos está hablando el apóstol Juan. Vidas que reflejan absolutamente aquello que predican. ¿Y cómo es posible esto? Porque Jesús les está diciendo a los discípulos, no, dejaros de rollos, de tanta historia, de tanta fama y tanta gloria. Tenéis que regocijaros de que Dios es vuestro Padre y vosotros sois sus hijos. Es decir, tenéis que regocijaros de lo que sois, no de lo que hacéis. Tenéis que sacar pecho porque Dios es vuestro Padre. Y en ocasiones vamos por la calle y escondemos lo más que podemos a nuestro Padre. No vaya a ser que pierda la fama, la reputación, o que alguien me mire mal,
o que alguien me diga alguna cosa fea. Hermano, hermana, el orgullo es pecado, ¿amén? Pero si de algo podemos estar orgullosos es de que Dios es nuestro Padre. Y ay del que calle el nombre de su Padre ante los gentiles o ante los incrédulos. Porque aquel que lo niega ante los hombres será negado delante del Padre y de los ángeles. Entonces, ¿de qué está hablando? Señor, enséñanos a orar. Es decir, Señor, enséñanos a relacionarnos con el Padre de tal manera que tu vida sea manifiesta en nuestras vidas. De tal manera que lo sobrenatural se convierta en natural en nuestras vidas. De tal manera que cada día ya no seamos como el hombre que se acostó por la noche en la cama, sino que seamos cada día esa nueva criatura nacida en Cristo. ¿Saben una de las cosas que más frustra a un pastor? Ver a alguien que no cambia y que no quiere cambiar. Eso es frustrante, es agotador. Alguien que lo ha recibido todo de parte del Señor. Alguien que ha sido rescatado, renovado, transformado, lleno, perdonado. Que ha recibido la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Y que no quiere cambiar. Que no quiere vivir la vida que Cristo le ofrece. Que no quiere disfrutar incluso de las tribulaciones que padecemos por causa del nombre de Cristo. Antes me compartían Julio y Montaña que, estando en Trebujena, predicando el Evangelio por la calle, un hombre se puso como un loco, empezó a blasfemar, empezó a decirles de todo. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Al que se queda callado en casa o se encierra aquí haciendo un montón de tonterías que luego no valen para nada, a ese el enemigo no le dice nada. Ese no molesta en el reino de los cielos y mucho menos en el infierno. Ahora, el que está en la calle... Mira, que el Evangelio produzca esa reacción o que produzca gozo y salvación es lo normal, lo que dice la Biblia. Lo peligroso es cuando produce indiferencia. Porque puede ser que la otra persona es indiferente o puede ser que no hay poder del Espíritu en nosotros. Ahora, cuando predicamos con poder, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y a veces, hermanos, pasa eso. Que por causa del nombre de Cristo somos vituperados. Somos insultados, somos menospreciados. Y pasamos malos ratos, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, porque eso es también la gran comisión. Llamaban cristianos a los de Antioquía sencillamente porque vivían la vida de Cristo en sus vidas. Ahora, volviendo al texto en el que estamos meditando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya lo hemos dicho, lo he repetido varias veces. Estaba orando. Y como estaba orando apartado, aunque sus discípulos, o por lo menos uno de ellos, lo estaban observando. Yo no sé vosotros, pero yo me he imaginado esta escena muchas veces en mi vida. Y yo creo que no hay imagen más gloriosa que la de observar al Maestro hablando con su Padre. Tenía que ser algo maravilloso. Observar a Jesús hablando con el Padre. Porque ahí estaba el secreto de su poder. Dice Filipenses 2 que Él se despojó a sí mismo. No tuvo como algo a lo que aferrarse, no se aferró a su forma de Dios, sino que vino a la tierra para hacerse un hombre como tú y como yo. Y siendo hombre, se humilló y se hizo siervo, y siendo siervo dejó que lo mataran en una cruz. Pero su poder no residía en su divinidad, su poder residía en su relación con el Padre. Y tenía que ser algo maravilloso y poderoso escuchar a Jesús orar. Tenía que ser algo transformador. Personalmente creo que de todo lo que Jesús hacía, y eso es una opinión personal, ¿vale? No es doctrina, cada uno puede pensar lo que le venga en gana. Lo más digno de ver en la persona de Jesús eran sus tiempos de oración con el Padre Celestial. ¿Saben por qué? Porque quizás no decía y repetía palabrerías como a veces nosotros hacemos, pero algo pasaba cada vez que Jesús oraba. Cada vez que Jesús hablaba con el Padre, salía de su tiempo de oración y siempre pasaba algo. Y entonces sus discípulos, después de varios años con Él, dijeron, ¡hey, aquí está la clave, aquí está el secreto! No está en que podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, está en nuestra relación con el Padre, porque cada vez que Jesús habla con el Padre y sale a la calle, algo pasa. Algo pasa.
Y no es solamente en cuanto a los milagros y prodigios, sino que Jesús manifestaba toda la esencia de la deidad de Dios. Porque la oración no solamente es para tener poder y obrar milagros, la oración es para transformarte. Cuanto más tiempo pasas cara a cara con el Padre, más transformado eres a la imagen del Padre. ¿Amén? ¿Os acordáis de Moisés? Después de que pasó 40 días en el monte, cuando bajaba, tenía que ponerse un velo porque la gloria del Señor se le había pegado a la cara, resplandecía y tenía que cubrirse la cara. Hermano, hermana, estar en la presencia de Dios hermosea el rostro, lo dice la Biblia. Estar en la presencia de Dios transforma y cambia nuestro carácter. Estar en la presencia de Dios cambia las intenciones de nuestro corazón. Estar en la presencia de Dios saca a la luz todo el pecado y toda la miseria que queremos esconder en nuestro corazón. Y nos dispone a entregárselo, a arrepentirnos, ser restaurados y sanados. Pero eso solo pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Eso solo sucede cuando somos valientes, cuando dejamos de ser perezosos, cuando dejamos de argumentar y razonar, cuando dejamos de vivir un evangelio personal. Hablamos con los líderes de jóvenes esta semana. Chicos, si no oráis, estáis muertos, no valéis para esta historia. No les vais a poder dar nada a los jóvenes si vosotros no oráis. Porque si no oráis, no estáis siendo transformados por el Señor. Si no oráis, no estáis siendo llenos del Espíritu Santo. O sea que podéis hacer 1000 historias, 1000 actividades, 1000 cosas, 1000 proyectos. Poner luces, colores, música, juegos, lo que queráis. Pero sin la llenura del Espíritu Santo que solo se recibe cuando estamos en la presencia de Dios, no hay nada que hacer en esta obra. Y ahora eso lo puedes extrapolar a todas las áreas de tu vida. Y alguien me puede decir, no, pero es que yo escucho muchas prédicas en internet. Amén, gloria a Dios. Siempre y cuando sean buenas prédicas. No, pero es que yo estudio mucho, estoy todo el día con la Biblia para arriba, para abajo, para aquí, para allá. Amén, gloria a Dios. Pero acuérdate que la letra mata. Lo que da vida a esa letra es el Espíritu. No, pero yo es que estoy siempre predicando y hablando y compartiendo. Vale, muy bien. Pero ¿qué es lo que estás compartiendo? Porque alguien que está vacío y muerto no puede dar nada que dé vida. No, pero yo estoy siempre sirviendo en la iglesia, siempre liado para aquí, para allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Muy bien, pero como te decía el viernes, al diablo no le importa que tú estés liado en la obra del Señor siempre y cuando no ores. No le importa que estés estudiando la Biblia y adquiriendo teología y grandes conocimientos. No, mientras que no ores, al diablo eso no le importa. A lo que al diablo le importa es cuando tú te pones de rodillas y oras. Eso sí le importa, porque es cuando estás reventando el mismísimo infierno. Todo lo demás, el diablo se ríe. Y te lo digo por experiencia. Que he intentado vivir mi vida cristiana y ministerial sin demasiada oración. Y he fracasado. Porque si Jesús oraba todo el tiempo, ¿qué debemos hacer nosotros? Si los hombres y mujeres de Dios pasaban gran parte de su tiempo en la presencia de Dios, ¿qué debemos hacer tú y yo, hermano, hermana? ¿Qué evangelio hemos creído? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué nos hemos creído que somos o que podemos hacer? Los tiempos de oración deberían ser tiempos maravillosos. Qué intimidad, qué sencillez en sus palabras, qué ternura y cuánto poder, cuánto poder. Por eso sus discípulos no le pidieron, después de verle predicar ante multitudes, no le dijeron, Señor, enséñanos a predicar como tú lo haces. Enséñanos a ser predicadores de fuego. No le dijeron eso. Señor, enséñanos a evangelizar, a proclamar el evangelio con poder para que las multitudes se rindan a tus pies. No. Señor, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos cómo hay que orar para liberar este tipo de demonio o para sanar este tipo de enfermedad. No, ellos no le pidieron eso. Lo que le dijeron es, Señor, enséñanos a orar. Lo que realmente necesitamos es saber cómo orar. Necesitamos saber relacionarnos con nuestro papá que está en los cielos. Necesitamos ser transformados en la presencia de nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Ellos entendieron, hermanos y hermanas, que la clave estaba en la oración. Por eso su oración fue tan sencilla y tan poderosa. Señor, enséñanos a orar. Y no soy profeta ni hijo de profeta. Y lo que te voy a decir ahora no me lo está revelando el Espíritu Santo, me lo está revelando tu vida. Oras poco y oras mal. Porque tu vida refleja
lo que oras y cómo lo haces. Y no te sientas ofendido ni molesto, no es algo un reproche, no es algo personal en absoluto. Ahora, como hablábamos también con los líderes de jóvenes, tengo ya bastantes, iba a decir pelos en la cabeza, no, canas en la barba, para reconocer a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Es más, me reconozco a mí mismo cuando estoy lleno del Espíritu Santo y cuando no. Y reconozco cuando un hombre o una mujer no está lleno o llena del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque su vida lo refleja. Su vida lo refleja. Y hoy el Señor nos ha hablado por medio de dos hermanas. ¿Por qué huyes? ¿Por qué no me buscas? ¿Cómo va a estar lleno del Espíritu Santo alguien que trabaja más de lo que busca el Padre? Y cuando hablo de trabajar no estoy diciendo que no haya que trabajar, porque trabajando se puede buscar al Padre. Sino alguien que tiene su corazón, que tiene sus prioridades en lo que hace en lugar de lo que es. El otro día hablaba con Elías y me decía, cuando uno está muy liado, hasta un trayecto de Rota a Jerez en coche es un buen momento para buscar al Padre. Claro que sí. No he llorado yo en el coche. Y he hablado en el coche. A veces en la autopista la gente me miraba y dice, ¿está loco? Porque iba dándolo todo ahí en el coche. Intercediendo, clamando, gimiendo. Nunca he estado más de 10 segundos con los ojos cerrados, eso siempre me lo he procurado. Porque mi fe es grande, pero no llega a tanto. Cualquier momento es bueno, siempre y cuando lo hagamos. Y lo hagamos de verdad. Y lo hagamos de verdad. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y estoy concluyendo. Son muchas las ocasiones en las que los predicadores vamos a un lugar a compartir y tenemos dudas, tenemos miedo, tenemos temor. No sabemos si lo que hemos recibido de Dios es lo que Dios nos ha dado o lo que hemos entendido. No estamos seguros de si quizás la iglesia va a entender el mensaje que queremos compartir. O estamos cansados, o quizás no hemos tenido una buena semana. O hemos discutido con la esposa, pero nos hemos reconciliado, nos hemos pedido perdón, pero ahora se ha quedado ahí, ¿verdad?, ese dolor por discutir con la persona a la que más amas. O acabas de pegar una bronca que no veas a tu niño, y aunque el niño te ha pedido perdón, te quedas ahí un poco y tienes que ir a predicar. No se pueden imaginar lo importante que es ese trayecto. Media hora, 10 minutos, 1 hora de coche, para que todo cambie. Y cuando uno llegue y se presente delante del pueblo, dé únicamente aquello que ha recibido del Padre y nada de la carne. O sea que cualquier momento es bueno, siempre y cuando oremos como Jesús oraba. Y hermanos, hermanas, déjame decirte que tú y yo necesitamos aprender a orar. Amén. Necesitamos aprender a orar. Desesperadamente necesitamos aprender a orar. Porque yo quiero conocer a Jesús más y más cada día. Quiero parecerme a Él. Sé que físicamente Él siempre será más guapo que yo, eso no me interesa. Pero quiero que su carácter sea reflejado en mi carácter. Quiero mostrar sus virtudes. Anhelo que mi vida sea un altar de gloria para el nombre de Jesús. Que la gente sepa que Jesús está en mí antes de que nombre a Jesús con mi boca. Yo lo deseo. Y eso solo es posible estando con Jesús. Estando con el Padre, por medio de una relación correcta con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Quiero darle a conocer a todos, pero no solo con mis palabras, sobre todo con mi vida. Y sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, yo que llevo 27 años conociendo a Jesús, cada día quiero conocerlo más. Cada día quiero estar más cerca de Él. Cada día tengo más hambre y más deseos de Él. Lo compartía con Pepe el otro día, ya bien tarde cuando volvíamos de entrenar. Un día de la semana, creo que fue el miércoles o el jueves, me levanto y ese día me dio por escribir una carta de amor al Señor. Y sin pensar lo que iba a escribir, las primeras líneas fueron: amado Padre, gracias porque me das otra nueva oportunidad. Ya queda un día menos para verte cara a cara. Y después de que lo escribí, digo yo, ¿por qué pongo esto? Porque en ese momento quien escribió fue el hombre interior, fue el hombre nuevo, ese que ha sido creado a imagen y semejanza de su Creador, el cual anhela fervientemente reencontrarse con el Señor que lo creó. Y es verdad que aquí tenemos muchas cosas que hacer, hay muchas almas que salvar. Tenemos que criar nuestros hijos y que sean siervas y siervos del Señor si Jesús no viene antes, ¿vale?
Tenemos que predicar el Evangelio hasta el último rincón donde el Señor nos lleve. Amén. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar por aquellos que están oprimidos. Amén. Pero sobre todas las cosas, tenemos que decir cada día, Maranata. Jesús, ven pronto. Jesús, ven pronto. Jesús, ven pronto. Y mientras vienes, ayúdanos a conocerte. Enséñanos a conocerte. Enséñanos a orar, a hablar con el Padre y poder cumplir con la misión que nos has encomendado. Porque decir, Señor, enséñame a orar, es decir, Señor, se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de ti y no se trata solo de la obra. Se trata de ti y no se trata solamente de lo que podemos hacer, se trata de ti. Dice Romanos capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Querida iglesia, lo que más necesitamos es aprender a orar como Jesús. Y hacer como Él lo hacía. Nuestra vida cambiará. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Cuando aprendamos a orar como Jesús lo hacía, nuestra vida va a ser transformada radicalmente. Y cuando nuestra vida es transformada, nuestro alrededor empieza a ser transformado también. Porque allá donde la iglesia, el reino de Dios se establece, se expande la gracia, el amor, la misericordia y la salvación de Dios. Pero solamente en las vidas de aquellos que están llenos de Dios y caminan llenos en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos orar como Jesús para amar al Padre, para conocer al Padre, para servir al Padre y para ver al Padre manifestado entre nosotros. ¿Saben? Una cosa que discernía espiritualmente mientras estábamos orando y decía a Loide, hermanos, siento que Dios quiere que lo busquemos. Había corazones que decían, no, yo no quiero buscar a Dios. Yo estoy cómodo con el culto tal y como está. Yo estoy cómodo con la música. O había otros corazones, y así lo discernía en mi espíritu, que dicen, no, porque si Dios se manifiesta aquí, mi pecado va a salir a la luz. Y hermanos, déjenme decir que algo que el Señor me está hablando es que su presencia va a descender. Su presencia va a descender. Y todo pecado que está oculto en tu vida y en mi vida, o es confesado, arrepentido y dejado, o saldrá a la luz. O saldrá a la luz. No somos una iglesia diferente a la de Ananías y Zafira. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Y cuando lo que está oculto no se saca a la luz, no se confiesa y hay arrepentimiento, ¿saben lo que sucede? Que la presencia y la santidad de Dios hace que salga. Y entonces hay juicio. Pero no juicio para que tengamos miedo de Dios, sino para que temamos a Dios. Porque cuando conocemos a Jesús, cuando oramos como Jesús, tenemos temor de Dios y nos acercamos a Él. No huimos de Él. Amén. Así que hermanos, orar como Jesús es la clave para extendernos y para dar fruto. Orar como Jesús es el centro de todo, es el objetivo de todo y es el secreto del poder de nuestras vidas. Así que yo quiero dejarte con esta frase, que la tienes ahí, para que se te pueda quedar grabada en tu mente y en tu corazón. Antes de pedirle nada al Señor, dile, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar. Porque si yo te pregunto, ¿cuántos tienen cargas en sus corazones? Ayer hicimos una ilustración muy gráfica con una mochila y unas piedras. ¿Cuántos tienen cargas en sus corazones? Pues muchos levantarán su mano. ¿Cuántos tienen dificultades, problemas? Algunos levantarán su mano. ¿Cuántos están luchando contra pecados que no acaban de soltar? Muchos levantarán su mano. ¿Cuántos tienen tristeza en el corazón? ¿Cuántos sienten vergüenza de predicar a Cristo? Muchos levantarán su mano. ¿Cuántos tienen dudas o tienen pensamientos de mentira y opresión en su mente? Pues muchos levantarán su mano. Y quizás algunos digan, bueno, vamos a esperar a que Dios haga algo en mi vida. Y claro que Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero los discípulos no esperaron a que Dios hiciera algo en sus vidas, porque ya Dios había hecho algo en sus vidas. Le dijeron, ahora enséñanos a nosotros cómo hacer que las cosas cambien. Enséñanos a nosotros cómo hacer que las cosas cambien. Hermano, hermana, ¿tienes problemas en tu familia? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Sí o no? El que no los tenga, que no diga nada, pero el que los tenga, que diga sí. ¿Hay problemas en tu familia? Pues aprende a orar. Aprende a orar. ¿Tienes problemas económicos? Aprende a orar y aprende a administrar. Que muchos oran mucho, pero luego tienen un agujero en el bolsillo.
¿Tienes algún conflicto en el trabajo? Aprende a orar. ¿Estás confundida, confundido? ¿No sabes qué es lo que quiere el Señor de tu vida? Aprende a orar. ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas refrigerio? ¿Necesitas que Dios renueve tus fuerzas? Pídele al Señor que te enseñe a orar. Cualquier cosa que necesitemos, no necesitamos a otra persona que nos diga lo que tenemos que hacer. Jesús te lo está diciendo ahora. Órale y dile, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Hermanos, ¿queremos ver que todas las sillas que están vacías sean llenadas por almas arrepentidas? Pues pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar. Y que una vez haciéndolo, seamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces nuestra predicación será muy distinta allá afuera. Y los frutos también serán muy distintos. Sea como fuere, para todas las áreas de nuestra vida, necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. Y sabiendo cómo orar, nuestro corazón será transformado. Porque es verdad, hoy la palabra lo ha dicho, hay dureza en los corazones. Hay dureza en los corazones. Hay demasiados argumentos humanos en nuestras vidas. Hay demasiados pecados no confesados y sin arrepentimiento en nuestras vidas. Hay demasiadas piedras sobre nuestras espaldas. Y el Señor quiere que nos deshagamos de todas y cada una de ellas. Y cuando hablamos de orar, hermanos, no estamos hablando de estar todos los miércoles en el culto de oración, aunque te haría bien venir al culto de oración porque Dios nos bendice mucho aquí. No estamos hablando de estar todos los días desde las 5 hasta las 8 de la mañana orando. No. Estamos hablando sencillamente de saber cómo relacionarnos correctamente con el Padre cada día, tal y como Jesús lo hacía. Tal y como Jesús lo hacía. Y entonces nuestra vida cambiará. Jesús nos recordará que Él es nuestro Padre, somos sus hijos y que todo es posible con Él. ¿Amén? Todo es posible con Él. Pues vamos a orar. Y lo único que le voy a pedir en esta mañana es, por ti y por mí, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar.